Que Dios me los bendiga, mis estimados hermanos y amigos. Qué bueno es poder estar con ustedes nuevamente para continuar nuestra serie El Discipulado Cristiano. Hemos estado hablando por varias semanas sobre este tema y queremos continuar esta serie. Y hoy vamos a hablar sobre los sufrimientos y las bendiciones de los seguidores de Jesús. La vida cristiana tiene bendiciones, pero también tiene sufrimientos, tiene dificultades. Las personas que únicamente buscan las bendiciones, cuando llegan los días malos, el dolor, la enfermedad, la escasez, las vacas flacas, como dicen unos, estas personas se decepcionan y se apartan de los caminos de Dios. O otros simplemente cuando tienen dificultades en la iglesia, a veces diferencias entre los hermanos, o a veces pues sintieron que el pastor se estaba dirigiendo únicamente a ellos. Entonces, los problemas hacen que muchas personas abandonen lo que es la vida cristiana. Y tengo un tema que vamos a hablar específicamente sobre por qué se aparta la iglesia. Pero nos vamos a concentrar en ver que los sufrimientos y las bendiciones son parte de la vida cristiana. Jesús nunca prometió únicamente bendiciones. Él también dijo que sus seguidores tendrían aflicción, tendrían sufrimientos, tendrían problemas. Y en este video veremos ambos aspectos de la vida cristiana con el propósito que los creyentes estemos preparados para recibir lo bueno como también lo malo. Y como dijo nuestro amigo y siervo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, que así podamos responder también nosotros los cristianos en esta época. Todos los creyentes, sin excepción alguna, atravesamos problemas, y esto lo vemos nosotros a través de la historia. Todas las personas, hombres y mujeres, que siguieron a Dios, que creyeron en Dios, pasaron por dificultades, pasaron por problemas en la vida. Y vamos a dividir este tema en dos partes. Vamos a hablar primeramente sobre los tipos de sufrimientos que podemos esperar los cristianos, que van a venir tarde o temprano. Dios quiera que no los pasemos, pero vamos a ver qué es lo que los cristianos a través de la historia han experimentado, cuáles son los sufrimientos que han sufrido a través de los tiempos. En primer lugar, los cristianos han sufrido prisión o prisiones. Juan el Bautista fue puesto en la cárcel por Herodes y finalmente perdió la cabeza. Luego Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel por el concilio después de haberlos azotado y después los pusieron en libertad. Usted encuentra lo de Juan en Mateo 14:3, el encarcelamiento de Pablo y Juan. Usted lo encuentra en Hechos 4, del 1 al 3. También Pablo y Silas fueron golpeados y puestos en la cárcel. Eso usted lo encuentra en Hechos 16, 22 al 24. La pregunta es, ¿hizo que estas cosas desanimaran o apartaran a estos siervos de Dios? Claro que no. Ellos no se apartaron, y el verdadero cristiano es aquel que, aunque esté pasando por dificultades, se mantiene fiel a Dios. Así es que si tú eres un creyente verdadero, tienes que estar dispuestos a pasar prisiones. Dios quiera que no, pero si llegan pero tiene que ser por causa del evangelio, no por andar haciendo cosas que no deben. Otra de las cosas que sufren los cristianos
es muerte, pero no estamos hablando de una muerte natural o por alguna enfermedad. Estamos hablando de muertes a veces los seguidores de Jesús han sufrido. Por ejemplo, Jesús fue muerto por los judíos por predicar la palabra de Dios. Finalmente, los judíos desde el principio comenzaron a tratar de quitarle la vida al Señor, pero no lo lograron hasta que llegó el tiempo en que era el tiempo de Dios. Entonces lo llevaron a la cruz y él murió por predicar el evangelio. Esteban, un discípulo del Señor, murió lapidado, o sea, a pedradas. Eso está en Hechos capítulo 7, versículos 54 a 60. Y Pablo, Saulo, estaba allí presenciando la muerte de este hombre de Dios, de este siervo. Esto nos muestra, hermanos, la fe de estos hombres, de que no cambiaron su posición, aunque estaban al frente de la muerte. Jacob fue asesinado por Herodes. Eso está en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Entonces, vemos que los creyentes a través de la historia han pasado muertes, han pasado prisiones, pero también han sufrido persecuciones por causa de la palabra, por causa del evangelio. Los primeros cristianos fueron perseguidos, y tengo aquí una lista, hermanos, desde el comienzo de la iglesia hasta al año 363 y a toda la historia, pero digamos por el Sanedrín los cristianos fueron perseguidos. Eso está en capítulo 4, capítulo 5, capítulo 8, capítulo 9 y sucesivamente. Después los cristianos fueron perseguidos por Nerón en el año 64 al 68 después de Cristo. Luego por Domiciano en el año 81 hasta el año 97. Luego fueron perseguidos por Trajano, que desde el año 109 hasta el año 111. Luego por Marcos Aurelio en el año 161 al 180. Luego fueron perseguidos por Séptimo Severo en el año 202 al 210. Luego Maximino toma la persecución en el año 235. Luego Decio en el año 549 al 551. Él se encarga de perseguir a los cristianos. En el año 249 al año 251. Luego Valentino en el año 256 al año 229 después de Cristo. Luego Diocleciano persigue a los creyentes, persigue a la iglesia del año 330 hasta el año 300 del año 300 en adelante. Y el último, Juliano, desde el año 361 hasta el año 363. O sea, durante toda esta época, los cristianos fueron perseguidos, y esta es una lista que usted la puede encontrar, hermanos, en cualquier libro de historia. Y está, esto fue una realidad, pero esto no evitó que el cristianismo creciera, que la gente buscara de Dios. Y es interesante que entre más persecución ha habido, los cristianos han aumentado. ¿Por qué? Porque los apóstoles, cuando predicaron la palabra de Dios, predicaron todo el consejo de Dios. El problema de la sensibilidad de hoy en día es, número uno, no se está predicando, no se está doctrinando, no está discipulando a la gente. Segundo, se está predicando un evangelio solo de bendiciones, un evangelio solo de dádivas, y no se le está enseñando a la gente el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, hermanos, contiene bendiciones, pero también, hermanos, persecuciones y problemas por causa del evangelio. También los creyentes recibieron rechazos.
Jesús fue rechazado por su pueblo. Los discípulos fueron rechazados, hermanos, por los judíos y también por los gentiles, los romanos. Juan fue rechazado y desterrado en la isla de Pasmo, que es el último de los apóstoles, hermanos, que permanecieron con vida casi hasta el año 100. Pero también los discípulos, hermanos, sufrieron vituperios, sufrieron críticas, sufrieron censuras, fueron discriminados, fueron fustigados, también, hermanos, se les volvieron la espalda. Y tenemos ahí nosotros experiencias del mismo Pablo, cuando sus mismos hermanos, sus mismos ayudantes le volvieron la espalda. Usted puede encontrar esa información en 2 de Timoteo capítulo 1, 15, 4, 10 al 16. También sufrieron fatigas, no solo mentales, sino también físicas. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 y Gálatas 6, 9, él habla, hermanos, de fatiga, no solo física, sino también mental, porque el trabajo era bastante, la presión, hermanos, era bastante fuerte, y entonces todo este tipo de cosas pues afectó físicamente, emocionalmente y espiritualmente al pueblo de Dios. También sufrieron hambre. Pablo sufrió no solo hambre, sufrió rechazos, azotes, cárceles, persecuciones, naufragio. Él lo dice en Filipenses capítulo 4 del versículo 10 al 12. También sufrieron enfermedades. La suegra de Pedro estaba enferma cuando Jesús llegó a visitarlos. Lázaro enfermó y también murió, hermanos, pero después fue resucitado. Pablo sufría de una enfermedad. Nadie sabe a estas alturas con exactitud qué era la enfermedad que tenía Pablo, pero él había orado 3 veces, dice, a Dios para que le quitara esa enfermedad. Él le llama aguijón, y Dios simplemente le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenemos también, hermanos, a Tabita, que fue una mujer muy consagrada a Dios, se enfermó y finalmente murió. Pedro vino pues y la resucitó. Entonces muchos dirán, si así es el cristianismo, mejor seguimos como estamos. Jesús dijo que no se puede, hermanos, o sea, pretender ser un discípulo de Jesús y no estar dispuesto a sufrir los sufrimientos. Pero la buena noticia es que el cristianismo no es solo sufrimiento. Es cierto, van a haber situaciones en nuestra vida, dificultades, y todos quizás, si pudiéramos compartir lo que nosotros personalmente hemos pasado o hemos sufrido en el cristianismo, todos tendremos más de 5 cosas que compartir. Yo podía decirles a ustedes que por lo menos tengo tal vez algunas 10 experiencias de sufrimientos a través de mi vida cristiana. Desde los 21 años que acepté a Cristo, he sufrido, digamos, rechazo de los amigos, burlas. A veces uno cuando uno se hace creyente, los amigos le hacen bullying. Hermanos, también he sufrido juzgamientos por parte de las personas no cristianas, y también por parte de los mismos cristianos. Hemos tenido cantidades de situaciones, hermanos, por causa del evangelio. Personas los han tirado a la puerta en la cara cuando estamos predicando la palabra de Dios. Nos han insultado cuando llegamos a evangelizar a una casa. Hermanos, y no solo eso, sino la misma familia a veces le hace bullying a uno, ¿no? Muchos hermanos en este momento están sufriendo. A veces los jóvenes, cuando se convierten, sus padres no aceptan esa conversión, o a veces se convierte la esposa y entonces el esposo está muy contento y entonces le hace la vida imposible, o viceversa. Hermanos, el sufrimiento está por todas partes. Puede ser un sufrimiento a grandes escalas, como lo que hemos mencionado, como cárcel, persecuciones como la que sufrió la iglesia,
hermanos, como pueden ser sufrimientos mínimos, pero la verdad es, hermanos, que en el mundo tendremos aflicción y quizás hoy en día los cristianos no estemos padeciendo las cosas que sufrieron, hermanos, los cristianos de los primeros siglos. Y yo no sé cuántos de nosotros nos manteníamos de pie después de pasar por todas estas cosas que pasaron estos hermanos. Pero déjame decirte, quizás en el lugar donde estás, en el país, en la ciudad o en el pueblo donde estás, tal vez no estás sufriendo, hermanos, grandes cosas por causa del evangelio, pero déjame decirte que en todo el mundo hay creyentes que están sufriendo persecuciones, hay creyentes que les queman las iglesias, les queman las casas, los queman a ellos mismos, hay creyentes que los sacan de la ciudad, cantidad de cosas. Basta que tú te metas a ver noticias cristianas a nivel mundial para que te des cuenta que los cristianos están sufriendo alrededor del mundo. Unos están sufriendo menos, otros están sufriendo más. Quizás nosotros no vemos como sufrimiento el hecho de que no tengamos libertad de culto, el hecho, hermanos, que nos echen la policía cuando estamos predicando en una plaza o en un lugar comercial. Quizás no le llamemos sufrimiento, pero ese es sufrimiento, hermanos, por causa de la fe. Entonces van a venir este tipo de cosas. Así que si tú has venido al cristianismo para que tus problemas se solucionen, para vivir una vida pacífica, para no tener ningún problema, estás en el lugar equivocado. Porque en el mundo los cristianos tendremos aflicción, tendremos dificultades, vamos a sufrir, hermanos, amenazas de muerte. Algunos van a morir por causa del evangelio. Otros van a padecer enfermedades por causa del evangelio, o simplemente, hermanos, por vivir en esta planeta Tierra. Así es que los sufrimientos, las enfermedades, los problemas, los rechazos son parte, hermanos, de la vida cristiana. Y tú tienes que aceptarlo y darle gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las bendiciones que puede esperar un cristiano, y esto es lo que le gusta a muchas personas. Cuando yo predico en la iglesia sobre bendiciones, hermanos, la gente se emociona, la gente se alegra, y gloria a Dios, pero cuando predicamos acerca de los sufrimientos, las personas no les gusta. Y déjame decirte que todas las iglesias que hablan solo de prosperidad y solo de bendiciones están llenas porque la gente es lo que quiere oír. La gente no quiere sufrir, la gente no quiere pagar un precio, y es por eso que las iglesias de la prosperidad y la bendición están llenas. En cambio, las iglesias que predicamos la palabra de Dios tal y como está escrita y que le decimos la verdad a la gente no están llenas porque la gente no le gusta escuchar la verdad. Pero ¿cuál es el problema? Cuando vienen las situaciones, entonces se decepcionan. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, a mí no me dijeron que iba a pasar problemas, a mí solo me dijeron que iba a tener bendiciones y que Dios me iba a multiplicar mis finanzas, que me iba a solucionar los problemas en mi familia, que mis hijos van a ser buen portados. ¿Y por qué estoy pasando todos estos problemas? Bueno, déjame decirte que lo estás pasando porque te mintieron, porque no entendiste que era parte de la vida. Pero pensemos ahora en las bendiciones que acompañan a los cristianos. En primer lugar, hay bendiciones, hermanos, materiales. Y Pablo dijo a los creyentes de Éfeso que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante. Hermanos, hay bienestar económico para los creyentes, Mateo 10, 28 al 30, o sea, definitivamente, hermanos, no solo problemas hay en la vida cristiana, pero también hay bendiciones. Y todas las personas que hemos venido a Cristo hemos experimentado bendiciones. Yo puedo compartir, hermanos, una cantidad de experiencias, cantidad de bendiciones, hermanos, con las cuales Dios me ha bendecido a mí. Y no me puedo quejar, hermanos, del cristianismo, porque a mí pues me ha ido bien. Es cierto que han habido malas experiencias a través de la historia, han habido dificultades, han habido incluso amenazas de muerte, hermanos, pero también han habido bendiciones, hermanos, y gracias a Dios estamos bien. También
no solo hay bendiciones materiales, pero hay bendiciones físicas. El creyente, hermanos, goza de salud física. ¿Por qué? Porque Él es el que sana todas nuestras dolencias. El creyente también, hermanos, es objeto de protección. Él dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado estarán conmigo. Salmo 23 es un salmo de muchas promesas de protección. Hermanos, los creyentes, hermanos, es cierto que de vez en cuando nos enfermamos, pero hermanos, hay más salud física y emocional que problemas, la verdad. O sea, si uno dijera que el cristianismo es solo problemas, eso sería mentira. Y si dijéramos que solo es bendiciones, también sería mentira, hermanos, porque tanto hay problemas como hay bendiciones. Entonces, los cristianos gozan de una salud física. Yo le doy gracias a Dios porque hasta casi los 65 años, hermanos, no he padecido grandes problemas físicos. Por lo menos es lo que la doctora me ha dicho, ¿no? Que estoy bastante saludable, no tengo problemas grandes, simplemente un poquito de presión, pero eso está bajo control, ¿es cierto? Pero no es una situación que nos va a impedir hacer la obra de Dios, así es que me considero una persona saludable físicamente. En el futuro no sé qué va a pasar, pero por el momento, gracias a Dios, estamos bien y yo creo que eso, hermanos, se debe a la misericordia de Dios que está sobre nosotros y que Él renueva nuestras fuerzas cada día, hermanos, que Él nos hace estar confiados. También hay bendiciones emocionales. Jesús dijo que todos los que vienen a Él tienen descanso. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Hay paz interior, hay gozo aún en medio de sufrimientos, hay armonía familiar. Y estas son bendiciones, hermanos, emocionales, el hecho de poder uno, hermanos, acostarse en paz, el hecho de poder tener paz interior, el hecho de poder estar contento aún en medio de las dificultades, hermanos, eso es una gran bendición. Mira, la gente que vive una vida tranquila, la gente que vive una vida confiada en Dios, es una persona que se enferma menos y es una persona que vive feliz. Y estas son bendiciones, hermanos, que las tenemos por causa de nuestra comunión con el Señor, por causa, hermanos, de nuestra relación con Cristo. Yo recuerdo, hermanos, que antes de venir a Cristo tenía muchos problemas emocionales, muchas preocupaciones, muchas situaciones, hermanos, en mi vida, pero cuando vine a los caminos de Cristo, hermanos, las cosas cambiaron. Es cierto que vinieron algunos problemas como el bullying de los amigos, situaciones, hermanos, por el estilo, pero los problemas emocionales, hermanos, se fueron porque comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo, aún en menos dificultades. Y piense usted, hermanos, ¿qué persona se va a gozar teniendo problemas? Nadie. Solo los cristianos nos alegramos de tener problemas. Solo los cristianos nos gozamos aún en medio de las dificultades. Usted va a ver a un verdadero cristiano, hermanos, allí en el hospital y gozoso, allí en la cárcel y contento, allí sufriendo problemas, pero está feliz. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, se encarga, hermanos, de darnos a nosotros ese gozo interior. También hay bendiciones espirituales. La salvación y la vida eterna es una bendición espiritual, hermanos, que no todo el mundo la tiene. Hermanos, la tenemos los cristianos. Jesús dice de que aprovecha a una persona que se gane todo el mundo, que tenga toda la riqueza del mundo, si al final va a perder su alma en el infierno. Pero los cristianos quizás no podemos tener grandes bendiciones materiales, hermanos, pero tenemos la bendición más grande, que es la salvación y la vida eterna. También tenemos la bendición de la entrada al cielo. En Juan capítulo 14, Jesús dijo que iba a preparar lugar para su iglesia, para los creyentes, y que él iba a regresar para tomar a cada uno de los discípulos del Señor y llevárselos para que estemos con él. Y esa es una gran bendición, hermanos, espiritual. Es una bendición. O sea, Dios no solo nos bendice acá terrenalmente, físicamente, pero también nos bendice espiritualmente con bendiciones, hermanos, que trascienden la muerte
que trascienden esta vida. Las personas no cristianas quizás podrán tener muchas bendiciones materiales, quizás puedan tener cierta tranquilidad, pero hermanos, pero no tienen las bendiciones que tenemos los cristianos. También dice la palabra de Dios que vamos a participar, me imagino, en la boda del Cordero, hermanos, en la cena, en la boda del Cordero, ese gran fiestín, esa gran pachanga, parranda que se está, hermanos, preparando en el cielo. Los creyentes vamos a ser parte, hermanos, de ese festejo, de esos invitados. Ya el Señor nos ha dado, hermanos, la vestimenta de bodas, la vestimenta para poder, hermanos, entrar a ese lugar. Pero también hay premios y hay coronas espirituales, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 10 al 15, conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y yo te edifiqué encima, pero cada uno como sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues el fuego será por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, el cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, el mismo sufrirá pérdidas, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces la Biblia, hermanos, habla de recompensas, y por lo menos hay 5 tipos de recompensa, o 5 tipos de coronas, hermanos, esperando por los cristianos allá en el cielo. La primera corona es la corona de justicia. Eso está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Esta será dada a aquellas personas que aman, hermanos, la venida de Cristo. También tenemos la corona de la vida en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y es dada a los mártires, a las personas que sufren por causa del evangelio, a las personas que mueren predicando la palabra de Dios. Imagínense, hermanos, que aún después, hermanos, de la muerte, hay bendición para los creyentes. También a los que resisten las tentaciones les da la corona de la vida. También tenemos la corona incorruptible en 1 Corintios capítulo 9, versículo 18 al 21. Y esta es dada a aquellos que fueron sobrios y moderados en todas las cosas, a los que sufrieron por causa del testimonio, hermanos, que dieron gloria a Dios. Estas personas reciben la corona incorruptible. Tenemos la corona de gozo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, y esta es dada a aquellos que ganan almas para Jesucristo. Es llamada la corona de gozo porque produce gozo en el cielo cuando alguien se convierte a Cristo. Y la última corona, hermanos, que la Biblia habla es la corona de gloria, que eso está en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4, y este es dado a aquellas personas, hermanos, que pastorean o ministran a la gente, hermanos, con la palabra de Dios. Y todas estas bendiciones, hermanos, están ahí reservadas para los creyentes. Entonces, hermanos, el verdadero evangelio tiene sufrimientos, no porque el evangelio, hermano, traiga sufrimiento, sino porque por causa del evangelio, los creyentes sufrimos por la predicación de la palabra de Dios, por nuestro testimonio, porque al diablo no le gusta y él va a buscar la manera de hacer que los creyentes sufran. Y las personas que no están dispuestas a sufrir cuando vengan esos momentos difíciles, van a salir corriendo. La Biblia dice en Juan capítulo 6, hermanos, que a Jesús lo seguía gran cantidad de personas, muchas multitudes seguían a Jesús por los milagros, porque les daba de comer. Pero en Juan capítulo 6 dice la palabra del Señor que el Señor los exhortó a que
a que buscaran, hermanos, las cosas espirituales, a que buscaran una mayor consagración, a que no lo siguieran simplemente porque sanaba a los enfermos, simplemente porque les daba de comer, porque hoy en día hay muchos creyentes así. Son cristianos por las bendiciones, por las dádivas que Dios ofrece, pero cuando se les pide un mayor compromiso, una mayor responsabilidad, ya no les gusta y se van, hermanos, a de la iglesia o se van al mundo. Y hay cantidad de creyentes, hermanos, que están en el mundo porque fueron exhortados a una vida de santidad, porque les exigieron mayor compromiso, porque tuvieron algún problema dentro de la iglesia y entonces mejor se fueron al mundo. Pero déjame decirte, mi estimado hermano, que si tú estás pasando por dificultades en la vida, dale gracias a Dios, porque eso significa que estás haciendo algo bueno. Eso significa que estás sufriendo por causa del evangelio. Así que, mis estimados hermanos, en la vida cristiana vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, dificultades, enfermedades, todas las cosas que hemos mencionado, que las han pasado todo el mundo. Desde el principio, hermanos, de la creación, las personas han estado sufriendo. Si nosotros vemos, hermanos, a Noé estuvo sufriendo, Abraham, todos, hermanos, han pasado por sufrimientos, pero también todos han pasado por momentos de bendiciones, por momentos, hermanos, donde las puertas de los cielos han sido abiertas y han caído bendiciones hasta que sobreabunde. Así es que si estás pasando por dificultades, si estás pasando por momentos difíciles, dale gracias a Dios. Hermanos, afírmate, porque esas dificultades son momentáneas. Dios te va a ayudar a sobrepasarla, a seguir adelante. Y recuerda que después de la tormenta viene la calma. Después de los problemas vienen las bendiciones. Si no estás pasando por problemas, pues dale gracias a Dios y afírmate, conságrate y prepárate, porque en cualquier momento puede llegar a ti. Pero todos vamos a pasar por dificultades. Así que, mi amado hermano, el verdadero discípulo de Cristo es aquel, hermanos, que se mantiene firme en las buenas y en las malas. Es aquel, hermanos, que se mantiene firme cuando está pasando problemas y se mantiene firme cuando está, hermanos, en las bendiciones, está en la vida buena. Así es que, hermanos, sigamos adelante, no te desanimes si estás pasando dificultades, tampoco no te pongas cómodo si estás pasando bendiciones, porque, hermanos, la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así es que esperamos que esta pequeña reflexión, hermanos, haya sido de bendición para tu vida y continuaremos desarrollando esta serie, El Discipulado Cristiano. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y te guarde.